En una reunión de amigos descubrí que Vicente le encantaba la música de los Doors. Esa tarde-noche lo escuché tararear y seguir canciones, entre ellas Break On to the Other Side. Y él ha pasado esa puerta. You know the day destroys the night, night divides the day. Ensenadense de cepa española y sonorense, Vicente nació hace 65 años en un 15 de septiembre, hijo de doña María de Dolores Bartrina Rodríguez, española, y don Vicente Ferreira Canape, de Sonora. A Vicente lo vieron crecer los olivos y las parras del General. Su padre fue pieza importante en el desarrollo de Ensenada, a trabajar para el general Abelardo Rodríguez, quien juntos impulsaron diversas industrias, como la del aceite de oliva. Con el mismo arrojo que su padre, pero sin impulsar industrias, Vicente formó amistades, ideas, conocimientos y recursos humanos en el ámbito profesional, que es lo que principalmente hablaré en los próximos minutos. Por supuesto, no es una biografía oficial, son búsqueda de información y recuerdos que tengo como su amigo. Él era oceanólogo, pero como yo le decía, de loditos y piedras. Su creatividad y su conocimiento de esos lodos y esas piedras fueron fundamentales para los estudios en que participó, sobre todo aquellos relacionados con los núcleos de fondos marinos con sedimentos laminados, perdonen el tecnicismo, en áreas anóxicas, que le permitió al equipo en el que él participaba reconstruir variaciones poblacionales como la que se publicó en este artículo. Esta publicación permitió entender las variaciones poblacionales de peces pelágicos menores como la sardina y la anchoveta en cientos de años, y es una referencia base para quienes estudiamos ecología pesquera. En más de una ocasión yo le di carrilla a Vicente, porque al haber usado tan pocos puntos en esa regresión lineal, pues yo le decía que no se la creía mucho. Discusiones en las que él me enseñó mucho sobre su tema para justificar esta regresión y que me permitieron ver cómo trabajaba los núcleos de sedimentos. En una ocasión estábamos en su laboratorio y él estaba cortando una de sus muestras, así como la enseña esta fotografía de uno de los artículos donde él fue coautor. Durante uno de los cortes me percaté que oprimió de más con esos dedotes que tenía la muestra que tenía en sus manos, y mi único comentario que pude decir es: Vicente, con esos dedotes le acabas de dar en la madre como a medio siglo de información. Nos reímos por mucho rato, pero después me comentó que no había consecuencias y me dio toda una explicación para ello, pero cómo nos reímos esa tarde. Es innegable que Vicente poseía una creatividad inmensa y una habilidad ingenieril para construir o adaptar instrumentos de muestreo. Esto lo llevó hasta el Perú y Chile, en donde dejó un legado de muchachos bien entrenados para este tipo de estudios. Los nucleadores hechizos que tuvo que construir o adaptar solamente podrían venir de un ensenadese que ha hecho chicanadas. Aprendido de haber hecho muchas chicanadas, componiendo instrumentos, máquinas y computadoras, como es bien conocido, y muestra de ello era su oficina, que está llena de cacharros electrónicos. Él no solo fue pieza fundamental para conocer las variaciones de poblaciones,
sino también participó en el análisis de sedimentos, aplicando aproximaciones geoquímicas que le permitió a ese grupo de trabajo explicar variaciones climáticas y procesos geológicos en la costa del Perú, entre Callao y Pisco, por ejemplo. Vicente siempre fue invitado por muchas de sus cualidades técnicas y científicas a estos grupos de trabajo. Era un gran técnico en estas cosas y tenía esta gran actividad. Pero Vicente no solo se caracterizó por sus habilidades de análisis de sedimentos o de lodos, como yo le decía. Okay. A lo mejor nos está diciendo que está presente. Vicente no solo se caracterizó por estas habilidades, sino que también, y como le decía, jugar a los loditos y jugar a la información. Él tenía también un gran conocimiento y habilidades en el manejo de bases de datos. Fue fundamental para muchos grupos y lo sigue siendo seguramente. Fue y pudo conseguir datos oceanográficos y fue muy hábil para explicarle a varios de nosotros cómo hacer su gestión en el Ocean Data View, que permiten analizar de una manera más holística el hábitat en donde se están llevando a cabo los procesos biológicos de interés, como en esta publicación que Lorena Linacre lideró y que Vicente participó. Y claro, también tenía una cultura muy amplia en otras áreas del conocimiento, que por su abundancia no voy a mencionarlas ahora por el corto tiempo que tengo. Todas sus capacidades técnicas y científicas se vieron reflejadas en la producción de Vicente. Su sitio de ResearchGate. Vicente tiene registrado 23 artículos científicos en revistas, así como en trabajos en congresos. Más aún, a mí me despierta mucho respeto académico, ya que Vicente es coautor en 2 publicaciones en una de las revistas más prestigiadas, que es el Science. Sinceramente, muy pocos miembros del staff de investigadores del CICESE pueden jactarse de haber podido publicar en esta revista tan impactante. Y es un orgullo poder haberlo contado como colega. Si hay una actividad profesional en la que Vicente fue excelso, es en la formación de recursos humanos, así nos lo decía Ernesto hace unos segundos. Para mí siempre ha sido un ejemplo a seguir y fuente de inspiración, y por qué no, a veces me despertaba un poco de celos, por la gran capacidad que tenía para comunicar la información y mantener interesados a los estudiantes y ganarse su respeto, pero sobre todo su cariño. Desde sus inicios, Vicente se interesó en los procesos biogeoquímicos. Esto se ve reflejado en el tema del primer curso que dio en el posgrado de CICESE, denominado Oceanografía Química Geológica, que impartió por primera vez en 1986. Pero él ya tenía una experiencia de dar clases en la UABC, pero es un poco difícil, o me fue difícil encontrar los cursos, pero él ya había dado clases. Desde entonces él logró ofrecer 67 cursos dentro de nuestro posgrado. A raíz de una combinación de su interés en la historia geológica y su entendimiento de la ecología, Vicente empezó a filosofar sobre la ecología y encontró un camino para enseñar la ecología de una manera que trascendió en las generaciones que pasaron por su aula. Creó la materia de ecología de la cuarta dimensión, la cual le inició a dar en 1991. Esta materia le ha abierto a muchos muchachos los ojos para entender los procesos ecológicos marinos desde una perspectiva de la variabilidad en el tiempo y en el espacio, asociada con condiciones de no equilibrio en el océano. Han sido muchos los estudiantes que han exaltado en sus comentarios lo valioso del curso para su formación. Pero no solo era un excelente profesor, también era un buen mentor. Vicente participó en 96 comités de tesis de maestría, incluyendo una tesis que codirigimos juntos.
De estas 96, 7 se quedan en proceso. Pero no solo esto, sino que en todos estos años que trabajamos juntos, fui testigo de que varios de nuestros estudiantes buscaban a Vicente para pedir una orientación, consultar sobre otras materias, pedirle consejos en estrategias para realizar análisis o para hacer alguna compra, o cómo arreglar una computadora, cómo conseguir un programa software pirata, para lo cual Vicente era muy hábil. O incluso cómo responder a su director de tesis para no crear más problemas de los que ellos se enfrentaban. Fue todo un Yoda, un psicólogo y un papá sustituto para varios. Y siempre demostró una buena disposición. Pero eso no debe de extrañar, por eso no debe de extrañar las grandes muestras del cariño ahora con su partida. Todos los mensajes suenan con real dolor y pena. Y seguramente me están diciendo que después va a haber posibilidad de tener acceso a este material. Pero ya cayendo en un plano personal, Vicente y su familia fueron los anfitriones perfectos en Ensenada para aquellos que llegamos de ciudades lejanas y sin conocer la región. Muchos llegamos con la incertidumbre de habitar en un nuevo lugar, pero con Vicente encontramos muchas respuestas para aprender sobre la región. Las cosas prácticas, como en dónde hacer el mercado, dónde comprar los pañales y el papel del baño, que teníamos que ir hasta San Diego a principios de los 90. El fascinante mundo de los globos, las maravillas naturales, pero sobre todo las maravillas geológicas que caracterizan a la Baja California. Fuimos más de uno de los que disfrutamos esos viajes a la misión a recolectar colmillos de tiburones, o ir a ver a monites y ver otras maravillas geológicas. Y no se diga de su calidad culinaria. Ustedes saben, quienes han probado y tuvieron la oportunidad, Vicente era un excelente cocinero. Compartir con Vicente y familia el pan y el vino fue parte muy importante para muchos de nosotros. Todo esto nos ayudó a aguantar esos momentos de nostalgia por haber dejado familias en otros lados, en otras ciudades. No obstante, debo de regresar un poco en el tiempo y permítanme comentarles cómo conocí a Vicente. A un par de meses de haber llegado a CICESE, a inicios de 1991, estas mías. Está bien. A principios de 1991, en el puesto de burritos, el puesto de Don Glauco, estábamos sentados juntos. Ese puesto que estaba junto a la cancha de aquí, que está actualmente de la UNAM, estábamos sentados y él llegó y, como típicamente lo hacía, ¿y tú quién eres? Y le expliqué, pues mira, yo acabo de llegar hace 2 meses del Japón y en ese momento trabajaba en el Departamento de Ecología Marina, y me dice, pues yo también. Le digo, sí, pero apenas nos estamos cambiando, porque estábamos habitando este edificio. Y le conté mi historia de Japón, y le comenté que regresaría en un par de meses allá para casarme, y su respuesta fue, Oscar, pues eres un pendejo. Le salió tan natural y fue tan directo que no me causó molestia, según me acuerdo, pero sí aprendí cómo era él rápidamente en menos de 5 minutos. Ya después fui aprendiendo que sí, él era un hombre hosco, necio, con excesivas exigencias a los suyos, pero lleno de amor y orgullo por su familia. Después vino todo el apoyo que comentaba para conocer esta región, y por fortuna nuestras familias se conocieron. Por cierto, él fue el primero que me dijo pendejo aquí en CICESE. Estoy seguro que ha habido otros que lo han hecho, pero lo que sí estoy
y que me queda claro es que Vicente me lo dijo en mi cara, de frente, y eso ha tenido y tiene mucho valor para mí. Con el paso del tiempo vimos crecer a nuestros hijos. Dolores y Vicente nos hicieron el honor de hacernos padrinos a mi esposa y a mí con su hijo Alfonso, el más pequeño. Con Vicente tuve muchos intercambios de ideas, discusiones, cuando creía que se estaba pirateando, porque comúnmente o en algunas ocasiones lo hacía. Argumentábamos por varias horas y siempre yo terminaba nuestra discusión diciendo el apodo que le tenía a veces, pues sí, para mí sigue siendo el 70-30. Te creo el 60, pero el 30 no te lo creo. Esta referencia aumentó el tiempo de nuestras discusiones para comprobar y aumentar su porcentaje de credibilidad. Esto a mí me enriqueció mucho. Fueron discusiones de buena lid, respeto y con mucho crecimiento para ambos. Cuando perdí a mi hermano mayor en un accidente en el 92, Vicente fue esencial para ayudarme a salir de ese impasse. Me dijo varias cosas que ahora tengo que recordar con su partida. ¿Quién lo diría? Desde hace algunos años, al despedirnos, cuando nos veíamos siempre, nos dimos un abrazo y él siempre me decía, compadre, lo quiero un chingo, y yo le decía lo mismo. Esto se nos hizo una tradición hasta el último día que nos dimos un abrazo de despedida. Por supuesto, lo quiero equiparar con mucho lo que está pasando mi comadre Dolores y los muchachos. Yo sé que lo van a extrañar, pero como él fue un buen amigo, también fue mi mentor, mi colega, mi compadre, y sí les puedo decir que dejo un gran vacío en mi corazón, en la de mi familia, en la de esta institución. Hasta pronto, compadrito. Gracias. Le cedemos la palabra a Tim. Bueno, yo llegué a Ensenada en febrero de 1974 y una de las primeras personas que conocí pues era Vicente en UABC, porque ya era profesor en geología o oceanografía geológica en UABC. Y Vicente, yo me acuerdo que algo que Luis Gustavo puso en su Facebook era un viaje con Gordon Gastill de San Diego State, los famosos viajes de campo en Baja California, porque él había mapeado toda la geología de Baja California. Vicente y yo fuimos juntos en mi van, es un microbús, pero fue un van de Ford, como año 69 o algo así, no sé, 64. Y dejamos este viaje en San Felipe y empezamos a regresar a Ensenada, pero nos equivocamos del camino y nos atascamos en el desierto. Entonces, Vicente, siendo Vicente, tenía como una lata de abolón, varios aguacates y un radio. Entonces dije, bueno, estamos atascados, pasamos la noche, entonces disfrutamos. Entonces pusimos el radio en Las Vegas con música sinfónica, abrimos la lata de abolón, comimos abolón, galletas y los avocados. Y luego ya platicamos casi toda la noche, llegando como las 4 o 5 en la mañana, vimos luces ya como 100 metros de distancia, que era
el camino, pero estuvimos atascados, pero finalmente ya logramos arrancar y ya fuimos en el camino a Ensenada. Pero esta fue mi primera experiencia con Vicente. Ya tuvimos muchos más. Como ya arreglamos una lancha durante los 80s, fuimos cada oportunidad que tuvimos para pescar jurel, algunas veces barracuda, pero bonito. Y Vicente, como siendo el chef fantástico, él siempre estaba a preparar todas las, íbamos a la casa y tuvimos como un picnic para todos invitados y bueno, la otra anécdota que quería compartir es que siempre estaba muy orgulloso de su papá y me enseñó el árbol que plantó su papá en Hermosillo, que ahora ya está casi bloqueando el paso, ¿no? Porque ya se creció tanto. Y me enseñó la foto de Vicente en los brazos de Lázaro Cárdenas. Entonces, pues Vicente te extraño mucho. Era un gran amigo y todos realmente nos hizo mejor la vida conociendo a Vicente. Bueno, gracias. No podía faltar la intervención, obviamente, de un alumno que conoció a Vicente y para eso invitamos a Tere, que nos platicara de su experiencia con él. Gracias. Un día, cuando acababa de empezar la maestría, un señor desconocido para mí entró en clase en el descanso entre dos materias y en el pizarrón dibujó 9 puntos en filas de 3. Después nos retó a unir todos los puntos con una sola línea. En ese momento ninguno de los que estábamos allí entendimos muy bien por qué ese señor había entrado y qué quería. Poco tiempo después me dijeron que era el profe Vicente y lo tuve como maestro en la materia que impartía y como mentor durante mi tesis de maestría y de manera personal a partir de ese momento. El profe Vicente tenía avidez por aprender, una curiosidad por la vida que no tenía límites y una manera diferente de enseñar. Y no solo en las aulas. Habría muchas anécdotas que contar de su entusiasmo, por ejemplo en las salidas de campo. Su asombro al tener entre sus manos fósiles, cuando veía las capas de sedimentos, o todo aquello que contara una historia de tiempo atrás que ayudara a explicar la vida actual, sin importar si se trataba de animales o de plantas. Su entusiasmo era extraordinariamente contagioso para todos nosotros. Salir de campo con el profe era sumamente motivante y una muy buena oportunidad para abrir la mente y ampliar horizontes. Todos los que nos acercábamos a él para hablar sobre algo, por insignificante que fuera, salíamos con la sensación de que esa pequeña pregunta se había convertido en una charla maravillosa, donde uno nunca dejaba de aprender, donde el tiempo daba paso a la creatividad y siempre salíamos con más preguntas que respuestas. Sobre ciencia la mayoría de veces, pero también con un gran sentido de humanidad. Hoy quiero destacar de Vicente su profundo amor por los estudiantes, por la ciencia, por la enseñanza, acompañado de una enorme capacidad crítica que siempre trató de transmitirnos a través de la provocación y la contradicción en sus clases, para poner a funcionar nuestras mentes. Eso lo distinguió como maestro. Formó y apoyó generaciones enteras de chicos y chicas que hoy son investigadores reconocidos y siempre con espíritu crítico. ¿Me oís? Ahora sí. Como me expresó en una ocasión, él no concebía su vida sin sus estudiantes, sin sus clases. Y para nosotros, tenerle como maestro y mentor ha sido uno de los mayores regalos que hemos recibido en nuestra formación profesional y personal. Agradezco profundamente en el nombre de los estudiantes y en el mío propio sus enseñanzas
y en el aprendizaje con él, que podremos llevar y transmitir por todo el mundo. Aquel día, ese señor de pelo cano resolvió el acertijo. La única manera de unir los 9 puntos era que la línea que los unía se saliese del cuadrado. Cuando terminó nos dijo que para entender lo que aparentemente vemos, debemos salirnos de lo establecido, mirar y pensar más allá. Esto es algo que he tratado de hacer y sigo haciendo hoy en ciencia como estudiante de doctorado y en otros aspectos de mi vida, desde que conocí al profe Vicente. Gracias, profe. Podríamos platicar mucho tiempo. Yo voy a ceñirme a lo que acordamos. Voy a leer esto. Vicente, el enciclopédico. Las enciclopedias como compendios del conocimiento existen desde hace muchos años. Sin embargo, el término aparece formalmente hasta 1517. Es el Renacimiento y se buscaba compilar y acopiar todo el conocimiento generado por la humanidad. Cada vez eran necesarios más volúmenes y a las naciones más poderosas les quedaba claro que el conocimiento es poder. Fue hasta la segunda mitad del siglo XX cuando se hizo evidente que era inútil tratar de incluir en una sola obra toda la sabiduría y se fomentó la alta especialización. La pasión de Vicente era la geología, pero su conocimiento trascendía mucho más, incluso que las ciencias del mar. Yo lo conocí en mis tiempos de estudiante de maestría, entre 1981 y 1983, porque era ayudante en una clase de oceanografía. Bastaban minutos para que quedara cautivado con sus exposiciones. Nadie que hubiera tenido el privilegio de haber tenido como profesor estaría en desacuerdo que era un excelente docente. Años más tarde, cuando regresé a CICESE, ya en calidad de investigador, no dudé un momento en invitarlo al comité de mi primer estudiante de maestría, Héctor Reyes. Se suponía que las reuniones de comité eran para apoyar al estudiante, pero la realidad era que Vicente nos enseñaba a todos. En el mismo año en que se recibió Héctor, 1993, Microsoft sacó en versión de disco compacto la enciclopedia Encarta. Desde entonces, yo me refería a él como el Encarto, porque no había nada que le preguntara que no me dijera una respuesta acertada, aunque eso sí, muy larga como todos sabemos, ¿no? Ya sea que se tratara de que me recomendara un buen restaurante, un buen vino o hasta aspectos muy personales, Vicente era mi consejero y mi confidente. Creo que a nadie le he confiado tanto cosas de mi vida como a él. Vicente se llevó mis íntimos secretos. Siempre agradeceré su discreción y confianza. Con los colegas que aquí me acompañan, formamos un círculo de discusión sobre filosofía de la ciencia. Generalmente Horacio era el encargado del vino y hablábamos de diversos temas de ciencia, especialmente evolución, política científica, desarrollo tecnológico y muchos temas más. Los estudiantes eran bienvenidos a esas tertulias y era manifiesto que el grado académico es indiferente, pues en sentido estricto, Vicente era más docto
que muchos doctores. Cuando Vicente nació, la mayoría de los habitantes de Ensenada eran de otras latitudes. Como auténtico nativo, sabía de primera mano la historia de esta ciudad y puerto. Su padre había servido como asistente de Lázaro Cárdenas y su padrino era Abelardo L. Rodríguez. No todos tenemos relaciones tan directas con presidentes de la República. Muchas anécdotas históricas que contradicen o desmistifican otras versiones. Ay, Vicente, ¿cómo no tuve una grabadora cada vez que conversábamos? Me harán falta hasta tus regaños cuando hacía una tontería. Se fue septiembre, y qué bueno, porque fue un mes muy cruel con muchos mexicanos. Inundaciones, temblores, muertos y tragedias por gran parte del país. Septiembre, el mes patrio, el mes que te vio nacer, el mismo día del grito. Septiembre, el mes que te arrancó de nosotros, dejándonos un nudo en la garganta y un hueco en el corazón. Vicente, estoy seguro que por tu sencillez y reverencia no habrás pedido un minuto de silencio. Es por eso que les pido se pongan de pie y lo despidamos con un minuto de aplausos. Había una sola forma de estar y hablar con Vicente, y era Vicente de frente. Todos los que conocimos a Vicente Ferreira nos encontramos ante una gran persona. No solo su persona era grande, su corazón era grande, su conocimiento era grande, su paciencia no parecía tan grande, pero era su mejor truco para impulsarnos a dar ese paso, ese salto a lo desconocido que nos lleva a nuestra principal razón de ser estar aquí, conocer y conocernos más. Vicente, como pocos, entendía el vínculo inevitable que hay entre el desarrollo académico y el desarrollo personal. Desarrollar una investigación, una tesis, es más que un récord académico donde las buenas calificaciones son lo único que debe importar. Es una oportunidad única para ser una mejor persona y ayudar a otros a hacerla. Y Vicente nos ayuda a todos. Estamos aquí en el corazón de la academia, aquí donde Vicente llevó a tantos de la mano, aquí donde todos los que entraban a su cubículo entraban con algunas dudas y salían con más. Pero ya sus dudas eran las soluciones a problemas que les parecían insuperables. Con Vicente compartimos lecturas y discusiones dentro y fuera del salón de clases, dentro y fuera del cubículo, en el campo y en la fogata al final del día. No perdíamos oportunidad de nuestros viajes con estudiantes a biblioteca de Scripps a San Diego o con el jurado del concurso de ciencia del Colegio de Bachilleres a Mexicali para escuchar el programa más popular de la radio en México, La Mano Peluda, con sus 14 millones de radioescuchas. La tarea era encontrar una explicación racional a la narración del programa. Es demasiado fácil dejarse arrastrar por las explicaciones sobrenaturales, pero irrepetibles, y caer en la tentación de lo explicable. Cualquier solución material o racional era bienvenida por Vicente. Cuando en nuestro departamento entonces de Ecología Marina, la academia pasaba a segundo plano, decidimos invitar a investigadores y alumnos a discutir la evolución usando la idea peligrosa de Darwin de Daniel Dennett. Para estimular la discusión, solo había una manera de desinhibir el cerebro y la lengua. Había que salir del salón de clases y ejercer la máxima in vino veritas. Las discusiones alimentadas con hectolitros de vino
nos dieron estudiantes e investigadores la oportunidad de conocer la evolución. Sin Vicente, la discusión hubiera deambulado libremente, pero sin prender el foco. Por la sangre de Vicente mía también fluyeron sacos y sacos de café expreso, antes y después de clase, seminario o examen. Las ideas y las críticas constructivas fluyeron mejor, tal vez con todo el dolor y pánico escénico de alumnos y examinados. Vicente Ferreira, cuyas manos eran demasiado grandes para el violín, pero hubiera gustado tocar el violoncelo. Vicente Ferreira, que no temía a la cocina competitiva de bacalao. Vicente Ferreira, que confundió un escalímetro con una regla de 30 centímetros y al descubrir su error hizo lo que cualquier científico ha de hacer: admitir y corregir el error para seguir adelante. Vicente Ferreira, que sabía dónde estaba la playa de los Gronios, las rocas de Persebes, el cementerio de los dientes de tiburón y cómo curar un ataque de erizo de mar sin botiquín o a pesar del mismo botiquín. Vicente Ferreira, que una vez al año era coyote, lobo y conejito, en nuestra presentación de cómo escoger al mejor director de tesis. Vicente Ferreira, que sabía que la clase es un espectáculo irrepetible donde decimos mejores mentiras para dejar de creer en otras. Vicente Ferreira, el académico desinteresado, el amigo honesto difícil que todos apreciamos por esa gran y única razón. Vicente Ferreira, el paradigma de maestro, mentor, colega, consejero, cocinero y amigo que honraremos siguiendo su ejemplo hoy y siempre. Yo creo que todos los que me han precedido han hablado de gran parte de lo que iba a decir de Vicente, ¿no? Y yo quizás voy a destacar más que nada de lo que, o voy a memoriar, ¿no?, las experiencias que tuve con él. Y con él, cuando yo llegué al CICESE, yo llegué como alguien que había estado trabajando en el océano profundo, ¿no? Y aquí, por supuesto, no había ningún interés en el océano profundo, pero sí uno, y muy grande, por el océano más costero y el intentar conocer la corriente de California. Y ahí tengo que realmente darle las gracias a Vicente, ¿no?, por cómo nos enseñó no solo porque sabíamos cómo hacer los núcleos y todas esas cosas, ¿no?, pero luego no sabíamos cómo trabajar los núcleos como él sabía trabajarlos. Y a él fue una enorme fuente de inspiración, ¿no?, de cómo hacer la artesanía, de sacarle la historia de la memoria del océano, ¿no?, pero a esos sedimentos, ¿no?, que tienen una extraordinaria memoria, una altísima fidelidad en cómo recuerdan los sedimentos, ¿no? Ahí comenzaron muchas historias con Vicente y yo ahí lo que tengo también que reconocer, ¿no?, era un gran mentor, pero no solo de los estudiantes, ¿no?, sino para otros investigadores. A mí me ha dado lecciones, grandes lecciones de geología y de geología histórica, ¿no?, el gran Vicente, de cómo él entendía, cómo los sedimentos registraban lo que habían sido los grandes experimentos del océano a lo largo de los últimos miles de años, ¿no? Ese es un aspecto. Hay otro aspecto también de Vicente, ¿no?, y era su capacidad de poder sacar núcleos hasta con una lavadora, ¿no? Era un tipo, ¿no?, que sabía cómo sacarle el jugo a cualquier instrumento para poder sacar un núcleo del fondo del mar, ¿no? Y eso lo estuvo repitiendo varias veces, ¿no? Sobre todo me acuerdo de noches que se pasó en vela, ¿no?, porque el nucleador de caja que llevábamos a los shishimis originalmente, ¿no?, pues se empeñaba en no sacar los núcleos que necesitábamos, ¿no? Y se pasó toda una noche desmontando el nucleador de arriba abajo, ¿no?, hasta que a la mañana siguiente, con los ojos con chispas, ¿no?, nos dijo: ahora sí que va a funcionar, ¿no? Y efectivamente, a partir de ahí ya el nucleador funcionó sin ningún problema, ¿no? O sea, era alguien que cuando le ponía, sobre todo cuando le tocaba el amor propio, ¿no? Otra cosa que le tocó el amor propio, ¿no?, y de veras, ¿no?, fue el multinucleador que él diseñó en conjunto también con el taller de la UNAM, donde se llevó a cabo, ¿no?, que es el último multinucleador, el que estamos utilizando ahora, al que le añadió, el multinucleador no es una idea nueva, es una idea que ya llevaba mucho tiempo en uso,
pero él le añadió dos grandes modificaciones que es lo que hace nuestro multinucleador ahora. El problema es que durante 2 campañas no funcionó ese pinche multinucleador. Y el Vicente se rascaba la cabeza, ¿no? Y nos dábamos contra la pared para saber qué es lo que pasaba, ¿no? Hasta que por fin se nos ocurrió la brillantísima idea, ¿no? Que se nos tenía que haber ocurrido antes, de ponerle una cámara, de dejar de especular qué es lo que está pasando ahí abajo, por qué no funciona, ¿no? Y la probamos aquí finalmente en una prueba que hicimos, ¿no? Y cuando lo probamos estábamos haciendo también otras cosas, ¿no? Bueno, pues Vicente se quedó, ya sabéis cómo era con todos los artilugios, solo Vicente sabía cómo funcionaba, ¿no? Igual también como de esa cámara submarina, él era el único capaz para poder extraerle las imágenes a esa cámara una vez que había llegado a cubierta. Y lo dejamos por imposible, pensamos, bueno, ahora ni el nucleador ni la cámara, ahora no funciona nada, ¿no? Y estábamos recogiendo las botellas Niskin, ¿no? Y el Vicente de repente aparece como una bala encubierta y me agarra del cuello y me dice, ya lo tengo, ¿no? Y me arrastra hasta el laboratorio, ¿no? Y me enseña unas imágenes que ni siquiera yo podía ver bien en la pantalla, ¿no? Y digo, bueno, pero ¿qué? ¿Y esto qué es, no? Es el peso. No nos hemos dado cuenta de que lo que le faltaba al multinucleador era el peso, ¿no? Feliz porque había dado con la clave que era lo que no le dejaba funcionar el multinucleador. Y de hecho lo volvimos a probar con más peso. A partir de ahí el multinucleador nunca nos volvió a dar un problema. Ese era Vicente, alguien que cuando tenía un problema se proponía solucionarlo hasta el final, ¿no? A pesar de que su amor propio también estuviera en juego mientras tanto, ¿no? Pero era su persistencia y su curiosidad, la curiosidad que tenía, ¿no? Que era casi infinita, porque era, como muchos han destacado aquí, no podía hablar de cualquier cosa, le podías hacer cualquier pregunta de cualquier tema, divino o humano, del arte, de la literatura, de la tecnología, aunque su fuerte fuera la tecnología y la ciencia, ¿no? Pero podía opinar de cualquier tema, pero era también por esa curiosidad infinita que tenía, ¿no? Y también era tan popular, o sea, le queríamos tanto, lo necesitábamos tanto, más que quererlo, lo necesitábamos más que quererlo, lo necesitábamos tanto que a veces teníamos que pedir la vez para poder acceder a su oficina. Y la única forma que yo encontraba, la única ventana que tenía generalmente durante algunos días, ¿no? Cuando podía capturarlo, era cuando el hambre echaba a los estudiantes en búsqueda de la comida, ¿no? Que era como a las 2 de la tarde, cuando todos los estudiantes caen presas del hambre. Y entre las 2 y las 3 de la tarde, que le llamaba Dolores, y ya una vez que le llamaba Dolores, ya aquello era sagrado, ¿no? Y con una sonrisa oreja a oreja, tengo que ir a hacer la comida. Y allí sabía cualquier conversación que tuviéramos, por más importante que fuera, llegaba Dolores y Dolores ya era sagrada, ¿ok? Pero esa ventana no la cambio por nada, porque era un gran momento en el que compartía el Vicente de verdad con esa, ya no la experiencia, sino esa curiosidad que tenía y ese ingenio, ¿no? Era capaz de poder descifrar muchos de los problemas que teníamos, ¿no? Eso y la gran amistad, ¿no? Creo que era, como era el gran oso que era ese Vicente, ¿no? Pues también era la gran humanidad que a todos nos podía, ¿no? Y a todos nos llevaba de calle, ¿no? Y con eso, y como lo han dicho todos, ¿no? O sea, es la celebración de la vida de un gran amigo. No tiene sonido. Estos videos son tomados en un crucero que terminamos con Vicente hace ni siquiera 20 días. Son 6 minutos de videos en el que él estaba trabajando, haciendo lo que le gustaba, operando el nucleador, procesando muestras. 6 minutos que me tomó compaginar como 8 horas. Vicente lo hubiese hecho en 20 minutos, porque así era Vicente, pero uno es un inútil.
Y lo primero que quiero compartir con ustedes es que él estaba gozando, que gozó con nosotros el crucero. Siempre nos la pasamos bien en los shishimis, pero él estaba feliz, él disfrutó muchísimo y siempre lo hacía. Es de las cosas que a mí me impresionó desde la primera vez que lo vi trabajar, porque yo lo conocí aquí, di clases con él, era mi colega, mi amigo, lo que ustedes quieran. Pero hasta el día que yo no me subí a un barco con Vicente y trabajé con él en preparar un nucleador, yo no trabajo lodos, y lo echas por la borda y ves la fascinación y la tensión que él tenía, cada metro que ese aparato bajaba, en el caso del Golfo de México, a veces hasta 3.700 metros de profundidad, y él se quedaba sentado mirando el cable 1 hora y media. O sea, ¿quién mira un cable 1 hora y media? ¿Sí? ¿Por qué? Porque la tensión en el cable era crucial, porque si el capitán se distraía, que por supuesto que se distraen, porque ahí está el oficial así bajando el winche, 1 hora y media de bajada y 1 hora y media de subida. Pero Vicente no le quitaba la atención, estaba siempre fijándose qué es lo que está pasando. Están las olas, se puede disparar. Estos aparatos que, como bien dijo Juan Carlos, Vicente tenía el don de operarlos, funcionan de manera puramente mecánica. O sea, se preparan en la cubierta, se mandan y a la buena de Dios si funcionan bien. Y Vicente tenía esa capacidad, ¿cómo? No sé, como sensores de ese aparato. Entonces, cada tuerca, cada hilito, cada 100 kilos que pesaba 600, 700 kilos, pero para él era un aparato integral fino que solo él sabía afinar, como si fuera un piano, no sé cómo más ponerlo, ¿no? Y era fascinante verlo en este proceso, desde armarlo hasta prepararlo, echarlo, y por supuesto, si salía el nucleador con lodo, era una fiesta. Ustedes han visto, hay una foto ahí en que está parado así, esa es fue la primera estación de este último crucero, cuando lanzó el multinucleador que él diseñó con Juan Carlos y la UNAM, y funcionó perfecto y sacó núcleos de 50 centímetros, y era su triunfo de que había salido todo perfecto, estaba fascinado. En las fotos que ustedes han visto, se reflejan tantos momentos que hemos podido compartir con él, pero también muchos de sus dones y sus rasgos de carácter. Tenía muchísimas facetas. Más que nada, yo veo una persona que le gustaba y que amaba vivir, que amaba a su familia, que amaba su trabajo, a sus amigos, que se comprometía con las cosas. Todos sabemos que Vicente era un profesor nato, no tenía que entrar uno al aula con Vicente para saber que era un profesor. Te daba clases, te gustara o no, te iba a explicar las cosas. Todos yo siento que aprendimos de él. Hace 3 semanas, pues en el crucero, le dije, Vicente, ¿sabes qué? Realmente ya me da vergüenza el no saber usar un programa que usamos para hacer gráficas y para interpretar datos oceanográficos que se llama ODB. Le dije, es el colmo que yo no lo sepa usar porque tú me ayudas con las gráficas y me haces los mapas. Me dijo, ya yo te enseño. Y nos sentamos 2 horas y me explicó. Ahora, hay videos de YouTube de cómo usar estas cosas. ¿Cuál es la diferencia? Que Vicente me explicó lo que yo necesitaba saber. Él sabía lo que yo necesitaba hacer. Y así él explicaba. No era te explico porque te explico lo que tú necesitas saber. También sé que estas fotos reflejan el amor que le tenía a Ensenada. Le gustaba mucho viajar, pero siempre quería regresar. Él prefería estar acá, prefería estar con su familia, prefería estar en el CICESE y haciendo lo que a él le gustaba. Él me contaba que de chico, cuando habían las tormentas en el invierno, que revuelven mucho el mar, se sueltan pues, las algas y el mar bota muchas cosas, su mamá lo mandaba a la orilla, a la playa, a recoger abulones y langostas. Yo creo que es cierto, ¿eh? Yo creo que es cierto, ¿no? Y que estaba harto de comer abulón y langostas cuando estaba chico. O sea, eso te les da una idea de lo diferente que es Ensenada cuando él creció acá, y eso te lo compartía, entonces lo que nos contaba nos da el contexto de lo que ha sido esta ciudad a lo largo de los años. Tenía 1001 anécdotas. O sea, ¿quién se carga un padrino como el general Abelardo, por el amor de Dios? ¿No?
solo Vicente. Era un cazatesoros, era un genio encontrando tesoros en los globos o Valle Verde y negociando un buen precio. Impresionante. Yo no les puedo decir el número de veces que me regañó. ¿Por qué has pagado eso por eso? O sea, ¿a quién se le ocurre pagar eso? Sharon, por el amor de Dios. Me pasó en el crucero, llegó con una cámara feliz, buenísima. Yo llegué con una GoPro, pero ¿para qué gastas en una GoPro? Y yo que la óptica, no es cierto. La cámara que le había comprado funcionó perfecto, sacó buenísimos videos y la que había gastado un dineral era yo. Él sabía comprar, sabía escoger, sabía buscar. Esa es la gran diferencia. Y como sabía de todo, podía escoger de todo. Yo no. Y él compartía esos hallazgos como niño. Llevaba cosas a los cruceros, o aquí en la oficina, o te decía el lunes, mira lo que encontré. Y cómo no gozar esos momentos con él, ¿no? También era un naturalista renacentista, siento yo, ¿no? Esa curiosidad infinita por la naturaleza. Yo me acuerdo que en la época pre-Google, cuando yo llegué a CISESE, un día me dijo que había unos bichos que se llaman tardígrados, ¿no? Y me dijo, estos bichos aguantan muchísima temperatura y pueden vivir en el vacío y sobrevivir en el espacio. Y yo, ay Vicente, por favor. O sea, a ver, vamos a hablar de evolución y la Tierra, no sé cuánto. ¿Cómo van a vivir en el espacio, por el amor de Dios? ¿No? No, sí, ¿cómo no? No es cierto. Bueno, vaya usted, hoy en día Wikipedia, ¿qué dice? Los tardígrados, tardígrada, llamados comúnmente osos de agua, debido a su aspecto, movimiento, y constituyen un filo que se llama Ecdysozoa, dentro del reino animal, caracterizado por ser invertebrados, segmentados y microscópicos de 500 micras. Son organismos resilientes en condiciones extremófilas, con características únicas en el reino animal, como poder sobrevivir en el vacío del espacio, a presiones muy altas de 6.000 atmósferas, pueden sobrevivir a temperaturas de menos 200 grados a más 150 grados, a la deshidratación prolongada por hasta 10 años y a la radiación ionizante. Era cierto lo de los tardígrados. Esto es Wikipedia. Ah, puede ser. No me fijé, pero podría ser. Sí, ¿no? Él nos abría el mundo a esas 1001 maravillas que nosotros no teníamos la sensibilidad o la atención de ver. Nos dejaba deslumbrados, por más trivial que pareciese lo que nos estaba explicando inicialmente. Y su fascinación abarcaba tiempos geológicos y ecológicos, estaba igual de cómodo. Yo no estoy cómoda en tiempos geológicos, a mí cualquier cosa que sea más prolongada de unas 3 horas ya se me va la atención. Vicente tenía atención para todo tipo de procesos y todo tipo de fenómenos, no importaba si eran formaciones geológicas, cuencas anóxicas, golfos de México con un montón de oxígeno abajo, rudistas, escamas de sardina, cocolitóforidos, tiburones, larvas de peces, lo que sea, le entraba a la investigación y al conocimiento. Veo en estas fotos la generosidad de su espíritu. Para mí solo así se explica la atención, las sonrisas, la buena vibra que se ve de la gente que está en esas fotos con él. Tenía la capacidad de elevarte el espíritu, de ayudarte a acomodar las cosas complejas y dolorosas y de poner cada cosa en su lugar, de regañarte cuando lo merecías y de celebrar contigo tu felicidad. ¿A cuánta gente no regañó Vicente? Por favor, levanten las manos que en algún momento fue regañado por Vicente por algo, ¿no? A todos, porque te decía las cosas como te las tenía que decir y son de las cosas que yo más aprecio de él. Quiero dejarlos con estos videos porque es un ejemplo de la pasión por la vida que él tenía, de cómo podía disfrutar lo que podía parecer lo mismo, en lanzar un nucleador y recuperarlo una y otra vez, con el corazón abierto y con la emoción, ilusión cada vez, ¿no? Nos deja su pasión por la vida, el ejemplo al poner a su familia por encima de todo, su curiosidad, su inteligencia académica y emocional, su manera de acomodar las cosas, la increíble generosidad de espíritu con la cual vivió y los muchos consejos tan buenos que nos dio y que vamos a necesitar y usar siempre. Muchas gracias.
Gracias a todos los que expusieron algo sobre Vicente. Creo que todos tenemos un montón de historias que contar de él. Nos pasaríamos aquí, yo creo, 3, 4 horas. Así es que los invitamos a que acudan al blog que se abrió para escribir cualquier historia, cualquier comentario que tengan. Pueden acceder a este blog y escribir todas las historias que vivimos con Vicente. Yo creo que cada uno tiene una muy bien particular y muy interesante. Entonces, lo que quiero ahorita para cerrar este memorial, si Mayoy acepta dirigir unas palabras a todos los presentes, como quieras. Voy a intentarlo, muchachos. No es, comparado con lo que se ha dicho, no voy a decir mucho. Mi cabeza todavía no encuentra sosiego, pero no quería pasar desapercibido mi agradecimiento a nombre de mi familia, de todos sus hijos, de mí misma, por toda esta masiva manifestación de cariño y reconocimiento hacia él. No voy a omitir decirles que considero que nunca fue suficientemente reconocido institucionalmente y en el mundo en general. Él era simplemente extraordinario, era un hombre extraordinario, independientemente de que hubiese sido mi esposo. Era magnífico como esposo, como amigo, como padre, como confidente, como maestro. Fue mi maestro también. Yo no quedo excluida de esas anécdotas del primer encuentro con él, por allá a finales de los 80s, cuando nos conocimos, en uno de esos cruceros que fue que nos conocimos en el Puma de la UNAM, por allá a finales de 1984. Yo era una estudiante de licenciatura, iba como quinto, sexto semestre. Invitaron al CICIMAR a participar en el crucero. Llevaban pues igual, con los sedimentos laminados, un transmisómetro con el cual trabajaba con Tim, y así todas esas experiencias que ustedes cuentan, yo las viví también directamente, y esa fue mi primera experiencia, pero eso no fue todo. Mi primer encuentro con él fue duro. Estaba zarpando el buque en la ciudad de La Paz, en la Bahía de La Paz, y pues yo súper emocionada. Bueno, pero para esto invitaron al CICIMAR, y el CICIMAR le hizo el favor a la UABC Sur, donde yo estudiaba, de invitar a un estudiante. Ya estaba designada la estudiante, y no era yo. Por azares del destino, se enfermó, para beneficio mío en aquellos tiempos, y pues por eliminación me tocó a mí porque éramos solo 2 mujeres. Yo era estudiante de geología marina. Zarpamos en el barco y así a mitad híjole, no sé cómo se diga, pero ahí en el patio donde se hace todo el trabajo, se para y me dice, bueno, ¿y tú de dónde eres? Así como le preguntó a muchos, ¿tú quién eres? ¿Qué haces? Pues yo soy estudiante de geología de la UABC Sur, toda emocionada. ¿Y qué estudias? Pues geología marina, y vengo a aprender. Pues eso no sirve para nada. Eso fue lo que me dijo. Obviamente me cayó como patada en el hígado, no lo toleré la siguiente semana. Para mi desgracia también, o mi fortuna, me tocó en la misma guardia que él como jefe de crucero. No lo toleraba, era pesado mi marido, es que esa parte familiar, que es la que a mí me toca en gran medida, o que nos toca a mi familia y a mí, tenía su lado difícil, y pues a él no había que entenderlo, solo había que aceptarlo y amarlo como era. Lo amé toda la vida, me amó toda la vida desde que nos conocimos. En los 27 años que tenemos juntos, no hubo un día que no me dijera que me amaba y que era el hombre más feliz de la tierra. Jamás, ustedes no se imaginan
a Vicente levantándose en la mañana y estando esperándome en la cocina con el desayuno, o llevármelo a la cama, o levantarse todas las noches para que yo no hiciera un esfuerzo más para atender a nuestros hijos, en dormirlos y cuidar que no me despertaran, en desvivirse en cosas para que yo fuera feliz, para que todo me pareciera más fácil, y me dejó muy mal acostumbrada. Él hacía todo, desde lavar los platos, cambiar un boiler, arreglar una llave, regalar plantas. Le molestaba que yo, bueno, en el fondo le encantaba que yo comprara un montón de plantas, llegaba con mis plantas y me decía, ya trajiste más trabajo para mí, porque tú no las vas a cuidar, ¿verdad? Pero ahí lo veían todas las mañanas regando sus plantas. Era un hombre que tenía muchas exigencias y reñíamos, por supuesto, como todas las parejas. Y lloraba yo a veces y él se sentía culpable y todo, pero me decía, es que te estoy educando, pero yo no necesito más educación. No necesitaba más educación, pero hago un recuento y digo, yo no estaría hablando aquí como estoy hablando si él no hubiera sido como fue. Él tenía una férrea necesidad de hacer que el otro fuera fuerte. Era un hombre objetivo, crítico, determinado. Y quería que la gente que amaba y que los amó a ustedes, de todos ustedes tienen un recuerdo, estoy muy segura. Lo tiene donde sea que esté. Él siempre me dijo, por favor, cuando yo me vaya, no me vayas a ir a enterrar. No me vayas a sembrar, me decía. No me vayas a sembrar porque ya no voy a crecer. Lo que crecí, ya lo crecí. Y cuando me muera, me cremas rapidito y te deshaces de mí. No pasa nada, tú eres fuerte, tú vas a seguir adelante. Y me dijo, y tampoco vayas a hacer nada ahí que esté lleno de gente ahí. Entonces, sí, eso es verdad, tampoco lo vayas a hacer. Pero, y así lo había pensado. Sin embargo, todo ocurrió en una serie de eventos afortunados dentro del infortunio, que mis hijos tardaron en llegar todos y necesitábamos que lo vieran, que se despidieran de él. Y eso nos dio un poquito de tiempo para reconsiderarlo, porque empezábamos a sentir que todos ustedes también necesitaban tener un cierre con él. Y decidimos al fin, por lo menos, honrar sus restos mortales, y que ustedes pudieran hacernos partícipes de sus sentimientos, de su pérdida también, porque ustedes tienen también su propio duelo. Y apenas empieza aquí para ustedes, porque el CICESE lo va a extrañar. El CICESE le debe a Vicente, aunque ustedes no le crean, y lo van a extrañar cuando no puedan resolver lo que tengan que resolver. Es verdad, es verdad. Y da risa, pero yo lo voy a necesitar tanto como ustedes, creo. Bueno, ustedes van a sobrevivir mejor, pero yo he llorado a ratos como una Magdalena, pero me siento fuerte por todo lo que él me dio. Me siento muy contenta de que haya podido llegar a tiempo en el momento en que todavía estaba con vida. No lo pude detener, pero hubiera sido catastrófico que le hubiera pasado en el crucero o en otro lugar donde yo no hubiera podido verlo al final. Si quiera intentar, le dije mis palabras, lo toqué, le pedí que me esperara, que se esperara, que resistiera, no pudo. Pero el hecho de que hicimos tantas cosas maravillosas en esta vida y de que él se fue tan satisfecho y que se quedó en la raya, que se quedó haciendo lo que más le gustaba hacer, retar, enseñar, poner en aprietos a la gente. Eso era lo que él hacía. Estén seguros que los tiene en jaque donde sea que esté, porque es un ser extraordinario. Quiero agradecer todas las muestras de cariño que me han llegado, que nos han llegado a la familia por todos los medios, por teléfono, por correo electrónico, personal, en casa, de muchas maneras. Y entiendo a la gente que no lo ha hecho todavía o que no lo hará
porque quizás los rebasa el dolor y sienten que me van a lastimar. Yo lo tomo así, lo aprecio de cualquier modo. Yo sé que mucha gente se quedará con ese sentimiento. Tengo decenas, veintenas de mensajes hermosísimos que nos escribieron, que he leído de a poco. También Sharon hizo el favor de entregarme un material. Yo pienso que hay más, pero ella hizo una selección hermosa de todo lo que la gente ha estado expresando en los medios, en las redes sociales. No soy mucho de eso, de hecho nunca me he metido. Él me platicaba a veces cuando veía, cuando estaba chismeando a veces, ¿no? Que se metía y me comentaba cosas, pero yo muy poco me meto ahí. Quiero comentarles también que el último día, la última noche que estuvimos juntos, estaba preparando su clase y precisamente ahorita que menciona Sharon los tardígrados, estaba hablando de los tardígrados, me dijo, tengo una clase pesada mañana, pero estaba tan emocionado, estuvo preparando la clase, él preparó su clase todo el tiempo, cada vez, aunque hubiera dado el curso todas las veces que lo hubiera dado, él preparaba siempre su clase religiosamente, nunca iba a ver qué pasaba, siempre, y lo armaba con la información más actualizada, era un hombre increíble. Y se paró, terminó su clase, fue, se bañó y regresó y dijo, ya voy a guardar esto, voy a poner los tardígrados. No está lo de los tardígrados. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Se empieza a desesperar. Bueno, otra vez vuelve a ver por qué se le habían ido. Ok, aquí están otra vez. Y ya tranquilamente se vino y se acostó. Me dijo, es una clase pesada para mañana, pero estoy muy contento porque me quedó muy bonita. Si no le satisfacía a él, podía pasarse la noche trabajando ahí. Y era, no saben, el solo hecho de verlo ahí sentado trabajando, qué paz, qué satisfacción. Si no estaba él en la casa se sentía inmensa. Imagínense cómo me voy a sentir ahora. Pero me siento fuerte y nos ha ayudado mucho la compañía, el aprecio que todos ustedes han manifestado. Aunque, insisto, nunca será suficiente, nunca fue suficiente. Es como pocos. El que pasa por aquí por el posgrado de ecología, el que pasó y se va a romper un pilar. Esperemos que sobrevivan. Tengo entre todos esos mensajes maravillosos que he recibido de tanta gente, uno en particular que creo que fue uno de los primeros, que me quedaría con eso. Se los voy a leer. Y pues nuevamente quiero darles las inmensas gracias porque todos, absolutamente todos me han mostrado su cariño, su solidaridad e institucionalmente se han portado a la altura, me han apoyado, me están apoyando en todo, me han llamado, han acudido a mi casa, todos están participando de esto y creo que lo voy a seguir necesitando. Quisiera leer igual todos los mensajes, pero voy a quedarme con uno y se los voy a leer, se los quiero leer. Yo creo, es muy pequeñito, pero creo que ustedes, varios de ustedes, si no es que todos, se identificarán con esta persona. No voy a decir su nombre, pero es un amigo entrañable de casi toda la vida o más de la que tenemos juntos. Es muy pequeño. Querida Lola, yo lloro contigo y con sus hijos, y con ustedes despido a mi gran amigo, a mi compañero de días de pesca, de buscar fósiles, de cocinar, de charlas interminables sobre ciencia y la estulticia de quienes han hecho de ella un gran negocio. Mi buen bicho, buen viaje. Te estimé desde que te conocí hace 42 años. Te extrañaré siempre. Mientras nos reencontramos, te regalo este poema de Juan Ramón Jiménez, El viaje definitivo. Y yo me iré, y se quedarán los pájaros cantando, y se quedará mi huerto con su verde árbol y con su pozo blanco. Todas las tardes el cielo será azul y plácido, y tocarán, como esta tarde está tocando, las campanas del campanario. Se morirán aquellos que me amaron, y el pueblo se hará nuevo cada año.
y lejos del bullicio distinto, sordo, raro del domingo cerrado, del coche de las 5, de las siestas del baño, en el rincón secreto de mi huerto florido y encalado, mi espíritu de hoy errará, nostálgico, y yo me iré, y seré otro, sin hogar, sin árbol verde, sin pozo blanco, sin cielo azul y plácido, y se quedarán los pájaros cantando. Con eso me quedo. Muchas gracias, mi familia de Cicese.